¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias a todos los que ya se están conectando esta tarde para nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos. Muchas gracias a todos. Vamos al tema número 2, que se trata acerca del nacimiento de la iglesia. Lo encontramos en el capítulo 2 del libro de Hechos. Así es que si gustan ir abriendo sus Biblias, por favor, en el capítulo 2 de Hechos. Y antes de entrar directamente al tema, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y estaremos iniciando. Padre, te damos muchas gracias por esta tarde. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Señor, han sido más de 2000 años de historia de la iglesia. Y hasta el día de hoy, Señor, tú sigues siendo el Señor de la iglesia. Tú sigues siendo el fundador, el que la ha establecido, el que la sustenta, el que la ama, el que la cuida y el que sin duda, Señor, seguirá teniendo cuidado de ella hasta que regreses nuevamente como lo prometiste, Señor. Muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por cada familia representada en este estudio bíblico y gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Abrimos tu palabra, danos, Señor, sabiduría, entendimiento y permite que podamos, Señor, aprender mucho acerca de cómo nació esta hermosa iglesia de la cual ahora somos parte nosotros. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues capítulo 2 del libro de Hechos, un capítulo muy interesante porque nos habla el nacimiento, el momento en cuanto la iglesia empieza a aparecer apenas en la historia y nosotros después de 2000 años somos parte de esa historia. El testimonio de los apóstoles empezó en Jerusalén el día de Pentecostés, después que vino sobre ellos el Espíritu Santo, como lo habla este capítulo que vamos a ver, para darle cumplimiento al plan de Dios según lo había el Señor prometido. Fue en esa ocasión que nació el nuevo pueblo del Señor, que es la iglesia. Nosotros somos ese pueblo nuevo del Señor. Por lo tanto, esa fecha debe de recordarse en base a lo que sucedió en ese día. Primero que nada, hermanos, la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Fue lo primero que vino en ese momento. Vamos a verlo. Nuestro tema de hoy es el nacimiento de la iglesia, así es que vamos a ver, ahí está, la Biblia, ahí está, y ahí estamos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, no que era lumbre sobre ellos, era una apariencia como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Digo esto porque algunas personas piensan, ¿y cómo no se quemaron la cabeza si tenían lumbre? No, no era lumbre, era una apariencia como de fuego. Recordemos siempre el lenguaje metafórico que se usa en la escritura cuando hay algo que no se puede describir de manera exacta, entonces es una metáfora. Entonces, esa luz o eso que vieron los discípulos, lo describieron como si fueran lenguas de fuego, ¿verdad? No que era lumbre encima de ellos, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, esto es lo más importante de todo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Como el libro de los Hechos, hermanos, relata el origen de la iglesia, la base fundamental se encuentra precisamente en este capítulo 2, donde se describe cómo se cumplen los eventos que se van cumpliendo de lo que Jesús les había hablado en el capítulo anterior, en el capítulo 1, cuando Jesús va al cielo, ¿verdad? Les habla acerca de eventos que iban a suceder. El Señor había mandado a los discípulos a que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran ahí los acontecimientos que se habían prometido. El Espíritu Santo, como acabamos de leer, vino sobre ellos en el día señalado. ¿Cuál fue ese día? La fiesta de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, empieza la narración del capítulo 1, del capítulo 2, perdón, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, este es un detalle muy, muy, muy importante, hermanos, muy trascendental,
porque la referencia a ese día en especial dirige nuestra atención al ciclo anual de las fiestas que habían sido establecidas por el Señor en Levítico capítulo 23. Cada una de estas fiestas servía para recordar algunos de los eventos de mayor importancia que iban a pasar o que habían pasado en la historia de Israel, en la historia desde que ellos salieron de Egipto. Fueron pasando algunas cosas y para recordar esas cosas, el Señor instituyó que se celebraran 7 fiestas principalmente, y aquí 4 de ellas tienen que ver con el cumplimiento de el ministerio de Cristo sobre la tierra y su ascensión y la venida del Espíritu Santo y la formación de la iglesia. Las otras 3 fiestas están relacionadas con la segunda venida de Cristo. Así es que estas primeras 4 fiestas, hermanos, constituían una unidad. Todas ellas tenían una duración de 7 semanas, cada una de estas 4 fiestas, o de 50 días. La Pascua era la primera de las 4 y Pentecostés era la última, siempre 50 días después. Es decir, 50 días después de la fiesta de la Pascua venía la fiesta de Pentecostés. Pente quiere decir 5, por eso son 50 días. La fecha se determinaba en base a la primera. La fecha de Pentecostés se determinaba en base a la fiesta de la Pascua, demostrando así la relación que había entre ellas. ¿Cuáles fueron estas fiestas? Vamos a verlas brevemente. No vamos a ahondar mucho en esto porque esto es un estudio bastante intensivo, pero sí es importante que por lo menos, hermanos, tengamos en mente estas 4 fiestas que están relacionadas con el ministerio de Cristo. ¿Y por qué es tan importante que la iglesia empieza su fundamento, empieza su historia precisamente a partir de la fiesta de Pentecostés? La primera fiesta, como dijimos, es la Pascua. ¿Qué significaba la Pascua? La Pascua significaba la libertad por medio de la muerte del Cordero. Si recordamos un poquito la historia, cuando Israel va a salir de Egipto por mano de Moisés, ¿verdad? El Señor, después de haber enviado las plagas, le pide a Moisés que le diga a todo el pueblo que se preparen cuando venga la última plaga, que iba a ser la muerte de los primogénitos, porque el Señor iba a mandar al ángel de la muerte, y en todas las casas, desde las personas hasta de los animales, hermanos, los hijos primogénitos morir, iban a morir. La única manera para que los primogénitos se salvaran era que los integrantes del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, sacrificaran un cordero, y con la sangre de ese sacrificio rociaran o pintaran los dinteles de las puertas, y donde hubiera esa sangre como señal del sacrificio de un cordero, entonces el ángel de la muerte pasaría de largo, y ningún primogénito, ni de seres humanos ni de animales, sería tocado en esa casa. Esto es algo muy importante. Cuando Jesús, hermanos, muere, si recordamos la historia en los evangelios, era precisamente en el día de la Pascua. Era la fiesta de la Pascua, cuando se recordaba esa salida, cuando se recordaba la libertad de la esclavitud por medio del sacrificio de un cordero y de la sangre derramada sobre las puertas de las casas para poder tener acceso a la libertad. A partir de ahí fue que el pueblo de Israel pudo salir de esa esclavitud, de 400 años de esclavitud, y empezar su peregrinación por el desierto para llegar a la tierra prometida. Sucedieron varias cosas en el camino, por supuesto, pero el punto de partida, es decir, donde empieza, esto es lo importante, donde empieza la historia de una nueva nación, el inicio de la historia de una nueva nación, es a través del sacrificio de un cordero. La iglesia inicia también, hermanos, en la fiesta de la Pascua, cuando ese cordero es sacrificado
por nosotros en una cruz del Calvario, y su sangre derramada nos cubre, nos marca, nos aparta y nos hace ser parte de un pueblo nuevo. Esta es la relación que hay entre la Pascua, la primera fiesta, y la historia de la iglesia. La segunda historia, la segunda fiesta, era la fiesta también que se celebraba de los panes sin levadura. Entre Pascua y Pentecostés estaban dos fiestas. Una de ellas es la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué significaba esta fiesta? Era el inicio de una vida nueva sin la contaminación del pecado. Si ustedes recuerdan otra vez la historia, en esa fiesta, en esa Pascua, en esa primera Pascua que Dios le manda a Moisés, le dice que aparte del cordero que van a comer y de la sangre que se va a rociar, tienen que preparar panes sin levadura para que pudieran salir en el viaje y llevar esos panes sin levadura. ¿Por qué era tan importante este detalle de no llevar panes leudados? La levadura, si ustedes saben un poquito de panadería, la levadura se hace en el momento en que se está haciendo la masa, se prepara la masa hoy y se aparta un pedazo de esa masa, se aparta un pedazo y se pone en una pequeña artesa de madera y se cubre para que se empiece a fermentar. Esa masa que se fermenta va a ser la levadura para el día siguiente. Así es que hoy tengo que usar la levadura de ayer, la masa que se fermentó ayer o unos días antes para poder leudar mi masa hoy. La levadura, ¿qué es lo que hace? La levadura hace que el pan salga esponjosito, que salga fácil de romper, que salga crunchy, ¿verdad? Decimos que salga crujientito. Para eso se necesita la levadura. Pero la levadura no se usa del mismo día. La levadura se usa, o por lo menos en aquel tiempo, ¿verdad? Ahora ya las técnicas modernas son diferentes en la panadería, pero en aquel tiempo la levadura era un pedazo de la masa que se dejaba reposar, se dejaba leudar, que se fermentara, y cuando esa masa estaba fermentada después de varios días, entonces se podía usar para cada día. Y cada día que se hacía masa nueva, se quitaba un pedacito y se ponía a leudar para irla guardando y siempre tener masa fermentada. Ahora, ¿cuál es el significado espiritual de esto? El pueblo iba a salir a una nueva vida, el pueblo iba a dejar la esclavitud, por lo tanto, no podían llevar nada que los uniera, que los tuviera ligados a ese pasado de esclavitud. Y el fermento de la masa era el significado que Dios usó para que ellos recordaran. Es decir, hermanos, no es que la masa tuviera pecado, no es que la masa estuviera llena de pecado. Y si traigo masa con fermento o levadura, estoy comiendo pecado. No tiene que ver eso. Era un significado. Recordemos siempre esto, hermanos. Significado. La sangre de esos corderitos que se roció sobre... No es que tuviera un poder mágico la sangre. Era simplemente un recordatorio, algo visible que la gente pudiera ver y entender para saber el principio espiritual. El principio espiritual es que Dios los iba a liberar. El principio espiritual es que Dios los iba a traer de la esclavitud a la libertad para formar una nueva nación. Así es que es muy importante la fiesta de los panes sin levadura, porque no podemos iniciar, no podemos ser parte de la iglesia, no podemos ser parte de un pueblo nuevo si traemos cosas del pasado, si traemos la levadura del pasado, si traemos el pecado del pasado, las costumbres, las actitudes, las conductas del pasado, que significan esa levadura vieja, no las podemos traer para ser parte de un pueblo nuevo. Por eso era importante también entender que después de la fiesta de la Pascua venía también la fiesta de los panes sin levadura. Jesús, en aquel aposento alto, en la última cena, dice que tomó el pan y lo partió. Eran panes sin levadura.
porque estaban celebrando también la fiesta de los panes sin levadura. Así es que el inicio de la iglesia, sin perdernos de vista, estamos recordando un poquito del Antiguo Testamento, pero no perdemos de vista nuestro capítulo 2 de Hechos, el inicio de la iglesia, el nacimiento de la iglesia, es nuestro tema de hoy. La iglesia tiene que nacer a partir de la Pascua, es decir, Cristo crucificado, la sangre de Cristo derramada y nosotros siendo libres de toda esclavitud. Dos, nosotros somos libres también del pasado, somos libres de aquel pasado pecaminoso que significa la levadura y ahora nosotros participamos de una nueva naturaleza sin levadura, sin el pecado del pasado. Había una tercera fiesta, por supuesto, que era la fiesta de las primicias. Esta es otra fiesta que se celebraba en aquel tiempo. ¿Qué significaba la fiesta de las primicias? La resurrección de Cristo y la presentación o la resurrección también de la iglesia. Las primicias era lo que la gente, los primeros frutos de sus cosechas, las traían al templo, presentaban lo primero, el primer canasto que cosechaban de trigo, el primer canasto de cebada, sus primeros animalitos que nacían en ese año, eran presentados en esa fiesta de primicias, ¿verdad? Era parte también del sustento para todas las familias de los sacerdotes y los que servían en el templo, pero espiritualmente, el significado que Dios les mandó al pueblo de Israel era que cuando trajeran sus primicias, era como atar esos manojos de trigo, se tenían que atar, ¿verdad? Se tenían que amarrar bien esos manojitos de trigo y se presentaban delante de el Señor en el templo. Esa es la fiesta de las primicias. Para nosotros, hermanos, para nosotros, la resurrección de Cristo, el apóstol Pablo dice que Jesús es la primicia de los resucitados, es decir, Él resucitó primero, por lo tanto, nosotros también resucitaremos. No podríamos ser parte de la iglesia, no podríamos ser parte de esta nueva nación, de este pueblo nuevo creado por Dios, si no tenemos la promesa de la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo, vana sería nuestra fe, ¿verdad? ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? ¿Dónde está anclada nuestra convicción como iglesia, como pueblo nuevo? En la resurrección de Cristo. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Esa es nuestra promesa. Y en las primicias, en la fiesta de las primicias, está marcada por la resurrección de Cristo. Así es que esta es nuestra tercera fiesta. Primero la Pascua, la sangre rociada que nos habla acerca de la libertad del tiempo de esclavitud. La fiesta de los panes sin levadura que nos hace libres del pecado del pasado para ser parte de un pueblo nuevo. La fiesta de las primicias que es la esperanza que tenemos en la resurrección de Cristo Jesús. Y la cuarta fiesta que es la que estaba pasando cuando empieza el capítulo 2 del libro de los Hechos, la fiesta de Pentecostés, la fiesta donde el fruto se ataba también y se presentaba delante de Dios. Era la fiesta también, se le llamaba, de la ofrenda mecida, la fiesta de las semanas también, ¿verdad? El fruto de la cosecha, como les pasaba ahí en las primicias también, se recogía, se ataba y se presentaba a Dios. Así es que, hermanos, este esquema de las fiestas nos demuestra que Pentecostés estaba identificado primero con la Pascua. Siempre se celebraba 50 días después y servía para apreciar el resultado de que la fiesta de las primicias contemplaba un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Las primicias Pentecostés iban juntas y representaban un nuevo comienzo. La expresión que utiliza aquí el escritor de Hechos, el doctor Lucas, afirma que el significado profético del día de Pentecostés se llenó todavía con la venida del Espíritu Santo.
exactamente 50 días después de que se había cumplido el significado profético de la Pascua. Cristo murió como el Cordero de Dios inmolado para quitar los pecados del mundo. Podemos decir amén. Gracias a Dios. El Consolador, el Espíritu Santo, vino después para darnos un nuevo comienzo, la capacidad de vivir en vida nueva. Por medio de su obra, el naciente pueblo ha sido recogido, unido y presentado a Dios. Esa es la fiesta de Pentecostés. Estamos unidos, estamos presentados delante de Dios. Si volvemos a ver nuevamente el versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, ataditos como manojo de trigo que se presentaba al Señor. ¿Se dan cuenta de la importancia de esta expresión, hermanos? Estaban ataditos los discípulos. Eran como 120 personas reunidos en ese aposento alto. Estaban todos unánimes juntos, como manojos de trigo, atados para ser presentados delante de Dios, representando un nuevo inicio. La fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés, representaba el inicio de una nueva era, de un nuevo año, de una nueva bendición de parte de Dios. Y ahí estaban los 120 en ese aposento alto, reunidos, ataditos como manojitos de trigo, todos juntos para ser presentados delante de Dios. Qué hermosa expresión de Lucas cuando la entendemos de ese momento. Cuando el Espíritu Santo viene sobre sus seguidores, todos estaban ahí esperándolo, unánimes, en una sola intención, en una sola alma, ánima, unánimes. El Señor manifestó su presencia entre ellos por medio de señales físicas y del conocimiento de lenguas extranjeras que llamaron la atención inmediatamente del pueblo que estaba presente. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, fueron controlados por Él y empezaron a hablar en idiomas que nunca antes habían estudiado, de tal manera que los judíos que habían venido a Jerusalén desde las naciones paganas vecinas entendían el mensaje, este mensaje que se estaba dando con la predicación en sus propios idiomas que ellos escuchaban, ¿verdad? Así es que la expresión bíblica que usa Lucas para decir que eran fueron llenos de, aquí dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Describe el ministerio del Espíritu en esa ocasión. Solo aparece en los 2 tomos escritos por Lucas. Solamente el doctor Lucas es el que menciona este ser llenos del Espíritu Santo. Así es que, hermanos, ¿cuáles fueron las consecuencias de que el Espíritu Santo llenara a los discípulos? ¿Y cuáles tienen que ser las consecuencias cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y somos parte de ese pueblo nuevo? Tenemos que ver que muchos se convirtieron al Señor ese día. Hubo mucha conversión. Cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, tiene que haber conversión de personas que no han conocido del Señor. Hubo mucha bendición de parte de Dios, hubo profecía, hubo hablar en lenguas extranjeras, ¿verdad? En otros idiomas que no habían estudiado ellos antes. También se manifestó reprensión y castigo de parte de Dios. También hubo alabanza, hubo sumisión. La llenura del Espíritu Santo indujo a los nuevos convertidos a la predicación y a la proclamación intensa de la palabra de Dios. Así es que, hermanos, en estos días que estamos viviendo nosotros, mucha gente, y lo escuchamos a cada ratito y lo vemos en predicaciones y lo vemos en eventos y todo esto, mucha gente anhela ver una manifestación sobrenatural del poder de Dios. Y hay muchos predicadores y profetas y gente televangelistas, ¿verdad?, que anuncian: esta noche va a haber manifestación. Hermanos, la manifestación más grande del poder del Espíritu Santo se llama
salvación y vida eterna. Esa es la obra más grande. El apóstol Pablo decía, yo puedo hablar lenguas y puedo hacer maravillas y puedo conocer toda la ciencia y todos los misterios que hay, pero si no tengo el amor de Dios, y el amor de Dios produce salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo, el amor de Dios que produce salvación, la manifestación del Espíritu Santo produce salvación. No tenemos que esperar a grandes manifestaciones físicas, sobrenaturales, ¿verdad? De gente que entra en éxtasis. No, la manifestación más grande que hubo ese día no fueron las lenguas, no fueron esas apariencias de fuego sobre las cabezas de ellos. Lo más grande que pasó ese día fue que más de 3,000 personas se convirtieron a la iglesia, empezaron a formar parte de la iglesia. ¿Cuál fue la pregunta que hicieron estos hombres? ¿Qué fue lo que ellos dijeron cuando ellos empezaron a ver la evidencia del Espíritu Santo? Eran 120 personas, pero abajo había mucha gente que empezó a escuchar lo que estaba sucediendo ahí, ¿verdad? Así es que ellos querían saber qué es lo que estaba sucediendo, ellos querían entender qué es lo que iba a pasar ahí. Dice el versículo 5, vamos a verlo, estamos en el capítulo 2, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Es decir, es gente que no tiene educación, es gente de Galilea, no son fariseos, no son doctores de la ley, es gente común y corriente, es gente del pueblo. No les estamos oyendo nosotros, dice el versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, empieza a dar una serie de gentilicios, es decir, de nacionalidades que estaban ahí, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto, en el Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, es decir, romanos judíos que se habían, gente que no era judía, que se había vuelto al judaísmo, que se había hecho judía. Todas estas naciones, hermanos, esto es importante notar, todas estas naciones, bueno, la lista sigue, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todas estas nacionalidades eran judíos, recordemos que 400 años antes habían sido dispersados, 600 años antes, todos los judíos de la región norte del reino de Israel habían sido dispersos hacia Siria y se fueron dispersando por todos lados. Adoptaron otras nacionalidades, pero ellos se seguían sintiendo judíos, observaban la religión judía y seguían siendo parte de la nación judía. Así es que cuando era el tiempo de las fiestas, la Pascua, las primicias, los panes sin levadura, Pentecostés, toda la ciudad de Jerusalén y toda la región de Judea se llenaba de todas estas personas que venían de otras ciudades, pero eran judíos. Eran judíos. Obviamente ellos ya traían otros idiomas. Es como la gente aquí en Estados Unidos. Muchos venimos de diferentes países. México, Nicaragua, Centroamérica, de Latinoamérica, más abajo, de Sudamérica, de Europa, de Asia, de África. Mucha gente viene aquí. Todos quizás empezamos a hablar inglés o nos damos a entender en inglés, pero todos también tenemos una lengua materna. Y hay muchísimas lenguas maternas en este país. Así es que era algo así, un crisol de nacionalidades, pero todos ellos eran judíos, aunque vivían en otras regiones muy lejanas y estaban ahí por causa de la fiesta. Y todos les oían hablar las maravillas de Dios, dice este versículo 11. Versículo 12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros,
¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose, fíjense, la mayoría de la gente se interesó, la mayoría de la gente preguntó, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, un pequeño grupo que no falta siempre, mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto, están borrachos, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. La gente quería una respuesta. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? La gente quería saber por qué estos hombres estaban hablando, siendo que no eran hombres de letras, por qué estaban hablando otros idiomas. Ellos querían saber. Los judíos fieles querían saber. Estaban interesados porque habían escuchado todos los acontecimientos que habían pasado desde hacía 50 días, cuando decían que un hombre que se había hecho conocer como el Mesías lo habían crucificado. Y se corría el rumor por ahí de que ese Mesías había resucitado. Así es que había mucho alboroto, hermanos, entre toda la comunidad. Todo el mundo estaba hablando de esos sucesos de los últimos días, cuando de pronto, en la fiesta de Pentecostés, en el mero día de Pentecostés, sucede esto. Había gente que realmente quería saber. Como hoy en día, hermanos, alrededor de nosotros hay mucha gente que quiere saber, que quieren ser testigos de lo que está pasando en medio de nosotros. Habían oído mucho esta gente acerca de ese Cristo, de ese Mesías, igual que alrededor de nosotros hay mucha gente que ha escuchado hablar de Dios, que ha escuchado hablar de Jesús, pero que no le conocen realmente. Como Job alcanzó a decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Este pueblo nuevo que estaban haciendo, hermanos, este pueblo nuevo que estaba empezando a aparecer sobre la faz de la tierra, llamado iglesia, estaban empezando a conocer a Jesús. Así es que para contestar las preguntas, Pedro tuvo que primero explicar las señales conforme al estilo de una apología, es decir, de ir narrando lo que estaba sucediendo. Primero presentó las evidencias. Al final concluyó con una idea principal del mensaje. Así es que, ¿qué fue lo que dijo Pedro realmente? Vamos a verlo aquí. Déjeme ponérselos. Quitamos tantito la Biblia. Ok. La explicación de Pedro. Versículos 14 al 15. Número 1, Pedro dice, lo que está pasando, mis amados hermanos, aquí no es por causa de el vino. ¿Ok? Vamos a verlo aquí. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, porque es la hora tercera del día, es decir, era temprano. Era de mañana, eran las 9 de la mañana. Recuerden que para el judío las horas se iban contando de 6 en 6 y la hora tercera de la mañana eran las 9 de la mañana aproximadamente. Era temprano, no podían estar borrachos tan temprano. Así es que no era a causa de el vino. Esta es la primera observación que hace Pedro. No es por causa de el vino. Si querían rechazar el mensaje de Jesucristo, debían buscar otro pretexto para entender lo sucedido. Les advirtió indirectamente que al menos debían considerar la prueba honradamente y no negarla sin base. Hermanos, aquí hay algo muy importante. Mucha gente, con tal de negar el mensaje que les predicamos, que les presentamos, nos critican. No, es que ahí están locos. No, no, yo conozco a la gente que va a ese lugar. Puro hipócrita. Yo conozco, no, es que, no, ahí, si tú supieras lo que yo sé de la gente que va a esa iglesia. O sea, si tienen un pretexto para negar el evangelio, por lo menos escuchen lo que el evangelio les ofrece. Por lo menos escuchen
Dense la oportunidad. La oportunidad no se le están dando a la iglesia, la oportunidad no se le están dando a Dios. Ellos mismos se tienen que dar la oportunidad de escuchar el mensaje. Lo más fácil es decir, están borrachos. Lo más fácil decir es que son una bola de hipócritas. Lo más fácil decir es que ahí hay puro pecador adentro. Lo más difícil decir es que ahí me corrieron. Lo más difícil es criticar lo que está pasando en la iglesia. Pero al menos esa gente debería darse la oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo, entender las razones y qué es lo que está sucediendo en ese momento. La segunda causa que da la explicación Pedro, versículos 16 al 23. Él les da la evidencia de la venida del Espíritu Santo. Les habla lo que habló el profeta Joel, ¿verdad? Que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne, dice el versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, es decir, hablarán las cosas que ustedes están escuchando. Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Esta respuesta, hermanos, es la evidencia de la venida del Espíritu Santo. A quienes estaban buscando la verdad en ese tiempo, Pedro les explicó que las manifestaciones que habían visto evidenciaban que Dios había cumplido esta parte de la promesa del capítulo 2 de Joel, del profeta Joel. Para comprender la interpretación que el apóstol hizo de este pasaje, examinamos esta parte del profeta, ¿verdad? Joel vivió en un periodo triste de la historia de Israel. Aprovechó una plaga de langosta recién que había pasado sobre Israel para ilustrar la invasión destructora que vendría sobre la nación del norte, la cual se cumpliría si no se arrepentían de su maldad. Y se les advirtió que el día del Señor venía y se les dijo que debían de arrepentirse. Así es que el Señor dice a través de Joel, yo voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Esta es la promesa que Dios había hecho. La promesa de que Dios iba a cumplir algo especial sobre un pueblo nuevo, sobre una nación nueva que se estaba formando. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto es muy importante. Subrayen en su Biblia. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué fue lo que sucedió después? ¿Qué sigue en la explicación que está dando Pedro? Primero les da la respuesta. O sea, si quieren criticar a la iglesia, no pongan pretextos tontos, absurdos, como que están borrachos. Dense por lo menos el tiempo de escuchar. Número 2. Esto que está sucediendo no es algo que no supiéramos. Dios ya lo había prometido en la profecía de Joel. Así es que el Espíritu Santo vino como el Señor lo había prometido. La tercera cosa que Pedro explica en su respuesta de lo que había sucedido es la evidencia acerca de la resurrección. Vamos a leerlo, versículo 24 en adelante. Acá está. Ok. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido.
por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, es decir, en la sepultura, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, les dice Pedro, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en el trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Con estas palabras, hermanos, Pedro está dando testimonio de la resurrección de Cristo. ¿Y a quién más podía comparar Pablo sino a David? ¿Verdad? Todos los judíos entendían el mensaje de David, sabían quién era David y conocían todo lo que David había dicho. Así es que, basado en lo que David escribió, Pedro les explica acerca de la resurrección. Noten esta secuencia tan interesante, hermanos. Número 1, no rechaces a Jesús solamente porque no sabes lo que está pasando. No rechaces a Jesús solamente porque no conoces lo que Dios es capaz de hacer. Número 2, el Espíritu Santo viene como lo prometió a través del profeta Joel. El Espíritu Santo vino sobre el pueblo nuevo que estaban haciendo. Número 3, hay una evidencia de la resurrección. Y David, que es la referencia mayor de todos los judíos, es el que habló también de la resurrección. Pero no solamente David. Pedro les dice en ese momento, y esto es algo hermoso, Pedro dice: todos nosotros somos testigos. ¿Por qué? Porque Jesús se presentó delante de ellos por 40 días, dice el primer capítulo, con pruebas indubitables, es decir, que no dejaban lugar a dudas. Él se había presentado, Él estaba con ellos y Él resucitó de entre los muertos. La siguiente evidencia es que la conclusión en la explicación que Pedro está dando, el versículo 36, dice, acá está, versículo 36, sepa pues entonces ciertísimamente, es decir, con mucha verdad, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí hay algo también interesante. Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¡Wow! El señorío de Cristo, hermanos. La autoridad de Cristo sobre todos aquellos que le proclaman como Señor. Pedro seguramente estaba diciendo esto con toda la seguridad, con toda la certeza, con todo el conocimiento de lo que estaba haciendo. Pedro sabía, hermanos, que en este momento él estaba diciendo algo políticamente muy peligroso. Nadie podía llamar Señor solamente al gran emperador romano. Solamente el gran César, el gran emperador, podía ostentar el título de Señor. ¿Pedro lo sabía? Sí. Pedro lo sabía cuando está hablando y dándoles esta explicación a los que demandaron esta explicación. Sí. Lo hace Pedro en el primer día en que la iglesia se establece. En el primer día, es decir, en la primera hora.
Una vez que el Espíritu Santo fue derramado, una vez que el Espíritu Santo los movió para que empezaran a hablar las maravillas de Dios, en ese mismo instante Pedro deja esta declaración para la iglesia. Dios le ha hecho Señor y Cristo. A este Jesús, al que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, esta declaración le ocasionó a la iglesia la primera persecución. Cuando ellos empezaron a llamar Señor a ese hombre que había sido crucificado, a ese hombre del que no se encontró su cuerpo en la tumba, y se corrió la voz de que sus discípulos habían robado el cuerpo para que dijeran que se había cumplido lo que había dicho. A ese hombre, en el primer día de la iglesia, se le da el título de Señor, un título que solamente en ese momento podía ostentar el poderoso emperador de Roma. Y no solamente le da el título de Señor, sino que aparte de Señor, le da el título de Cristo, del Mesías, de los judíos. Los judíos tenían miles de años esperando al Mesías, al Cristo, al que había de nacer. El pueblo romano, el imperio romano, tenían su señor, que se llamaba César, el emperador. Y los judíos esperaban al Cristo. Y Pedro en el primer día de la iglesia, dice: a este Jesús al que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor. Escuchen esto, romanos. Señor, escuchen esto, judíos, y Cristo. Dos nacionalidades, dos pueblos, dos títulos, Señor y Cristo. Dos títulos para Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Hermanos, esto no cayó bien. Y esto provocó una revuelta entre toda la gente alrededor. Pero, los que estaban ahí, los que escucharon esto de primera voz, tuvieron una respuesta diferente. Dice el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ese eres tú y ese soy yo. Los que estamos lejos, los que fuimos llamados, los que seguimos siendo llamados en este día, los que seguirán siendo llamados después de nosotros hasta que Cristo venga. Para nosotros es la promesa. Para nosotros es la promesa. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia. Como 3,000 personas a la iglesia. Esta es la explicación que da Pedro, hermanos. Así es que en primer lugar tenemos en este capítulo 2 las fiestas que coinciden, la Pascua hasta Pentecostés, coinciden con la historia de Israel y se cumplen en Cristo. Pedro da una explicación muy convincente para la gente que le está escuchando. Pero lo más importante ya al final del capítulo, hermanos, ¿qué es lo que resultó de esto? ¿Qué es lo que empezó a pasar? ¿Cuál fue entonces la conducta de los creyentes? ¿Cuál fue la respuesta? Se convirtieron 3,000. ¿Qué hicieron esos 3,000?
¿Cómo empezó a ser su conducta? Bueno, vamos a verlo. Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban, perseveraban, estudiaban la doctrina, hermanos. Empezaban a saber qué es lo que estaba pasando, hermanos. Ellos no tenían una Biblia como tal, como nosotros la tenemos todavía. Ellos tenían que ir a buscar en los rollos, escuchar lo que se estaba hablando en el evangelio oral, lo que los testigos presenciales estaban hablando, diciendo acerca de las cosas que habían pasado. A ver, queremos saber exactamente qué fue lo que pasó, porque oímos de mucha gente acerca de este hombre que según era el Cristo, que lo mataron, que lo crucificaron y que se lo robaron. Pero a ver, estamos viendo lo que está sucediendo. Estamos viendo un derramamiento aquí de algo espiritual que no entendemos. Necesitamos saber. Así es que la gente perseveraba, dice aquí, en el estudio de la doctrina. Querían saber qué es lo que estaba pasando. Esa es la característica de la iglesia, el hambre por saber. Pero este mismo versículo dice también que participaban todos juntos en el partimiento del pan, en las oraciones, hermanos. Este compañerismo era muy importante, porque no solamente era juntarnos para comer, no era solamente juntarnos para compartir un pedazo de pan. En esos momentos en que ellos se juntaban en las casas, ellos compartían sus inquietudes, ellos compartían sus necesidades, ellos se daban cuenta de que al ir a las casas de unos hermanos, se daban cuenta que esos hermanos quizás no tenían para comer, quizás no tenían cubiertas sus necesidades básicas. Así es que cuando otros cristianos venían, sabían que en esa casa había una necesidad y ellos venían con el pan. Y entonces el pan se empezaba a multiplicar. No solamente el compañerismo cristiano, hermanos, sirve para pasarla bien y para que todos nos gocemos y comemos rico y nos abrazamos. Hermanos, cuando estamos en casa de los cristianos, seamos perceptivos qué es lo que está faltando ahí. Puede ser que falte amor, comprensión, cariño, no necesariamente cosas materiales. Puedes ir a una casa de un cristiano donde tenga todos los lujos que te puedas imaginar. Pero quizás ahí hay alguien que necesita un abrazo. Quizás ahí hay alguien que necesita ser consolado. Quizás ahí hay alguien que necesita escuchar una palabra de parte de Dios. O quizás también puedes ir a una casa donde puedes darte cuenta que hay necesidades materiales. De eso, para eso sirve el compañerismo. Y eso es lo que se empezó a producir inmediatamente en cuanto se formó la iglesia, hermanos. Estudiaban la palabra de Dios, pero empezaban a tener compañerismo entre ellos y ese compañerismo los llevaba a poder saber las necesidades que había entre ellos. Y Dios empezaba a actuar por medio de ellos, dice el versículo 43. Vamos a verlo aquí. Dice, y sobrevino temor a toda persona. Muchas maravillas eran hechas por los apóstoles. El poder del Espíritu Santo provocó inmediatamente que los apóstoles empezaran a predicar y empezó a haber señales y empezó a haber prodigios y empezó a haber milagros que se estaban haciendo por medio de Jesucristo, hermanos. Pero esto empezó cuando todo este pequeño grupo, atados, unánimes como manojitos, se presentaron delante de Dios. No puede haber manifestación del poder de Dios si no hay una iglesia unida, si no hay una iglesia que junta se presenta como manojitos de trigo delante de Dios para honrarle, para buscar que Él sea el Señor de esa iglesia, el Señor y Cristo. Se apoyaban mutuamente. Empezó a ver las necesidades que estaban pasando y ellos empezaron a apoyar los unos a los otros. Dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían aún sus propiedades y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto se convirtió en una especie de comunidad y todos veían por ellos. Hermanos,
en este arranque de la iglesia, ¿ustedes creen que esto no fue un testimonio grandísimo para toda la comunidad? Toda la gente se dio cuenta, ¿qué está pasando con esta gente? Estaban viviendo bajo el Imperio Romano. Hermanos, todos eran muy celosos de lo que tenían. El imperio les quitaba en impuestos casi todo lo que tenían. La gente vivía en pobreza. No era fácil que alguien compartiera con alguien más algo, porque si yo compartía con alguien, estaba poniendo en riesgo la alimentación de mis hijos, el cuidado de mi casa. Así es que todos lo poquito que tenían lo guardaban celosamente porque no sabían si mañana iban a poder comer. No sabían si mañana iban a poder tener una velita para alumbrar su casa. Así es que lo poquito que ellos podían tener de su trabajo, lo guardaban, lo atesoraban, lo escondían. Pero el milagro del advenimiento del Espíritu Santo y de la creación de la iglesia provocó que todos pudieran tener un corazón dispuesto a servir, un corazón dispuesto a ayudar, un corazón dispuesto a compartir, un corazón sin egoísmos. Yo tengo 2 panes. Con uno va a comer mi familia ahora, pero con este otro pan puede comer otra familia que hoy no tiene que comer. ¿Y qué vas a comer mañana? No sé, Dios proveerá. El Señor no nos abandonará. Y empezaron a juntarse y todos empezaron a traer lo que tenían, lo poquito que tenían, lo juntaron y empezaron a ver que no hubiera necesidad entre ninguno de los hermanos. Hermanos, esto es lo que hacía la iglesia. La iglesia tiene un profundo compromiso social. Tenemos que ver por nosotros mismos, tenemos que ver entre nosotros, tenemos que preocuparnos por lo que está pasando en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, y tenemos que estar listos para compartir. Dios proveerá. Dios no nos va a abandonar, Dios no nos va a dejar sin alimento, Dios no nos va a dejar sin techo si nosotros extendemos nuestra mano para ayudar a alguien que esté también en necesidad. Dios lo va a hacer. Esta era la conducta de los creyentes en ese momento. La oración era algo importante también en medio de ellos. Todos los días, dice aquí el versículo 46, y perseverando unánimes, otra vez, amarraditos como manojitos de trigo, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón. Nadie estaba presumiendo de lo que tenía, nadie estaba presumiendo de lo que no tenían. Y de esa manera, hermanos, es como la iglesia se empieza a formar, la iglesia se empieza a extender, la iglesia se empieza a consolidar. Ese es el nacimiento de la iglesia. Termina el capítulo 2 del libro de Hechos diciendo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía a la iglesia hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Cada día el Señor sigue añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. A lo mejor no lo vemos. A lo mejor nuestra iglesia, nuestras iglesias, hay mucho tiempo que, no vemos invitados, no vemos que nadie traiga invitados. Pero eso no quiere decir que el Señor nos siga añadiendo a la iglesia, hermanos. En todo el mundo, en todas las culturas, lenguas y razas, todos los días hay salvación. Todos los días el Señor sigue salvando gente. Todos los días gente se sigue añadiendo a la iglesia. Ojalá nuestras iglesias puedan ver reflejado este versículo. Ojalá nuestras iglesias todos los días podamos tener salvación. Todos los días podamos decir, hoy hubo gente salva en la iglesia. Hoy hubo gente que se entregó a Cristo. Hoy hubo gente que dijo, Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Hay gente que pueda invocar el nombre del Señor para ser salvos. Hermanos, la iglesia nació de esta manera. La iglesia nació de esta manera. Y la iglesia tiene que seguir preservando esta dinámica. Oración, partimiento del pan, convivir, preocuparnos unos por otros, el Señor actuando en medio de nosotros, apoyándonos mutuamente, orando juntos todo el tiempo. Y la iglesia se empezó a formar
y nosotros también tenemos que empezar a formar nuestra iglesia, a formar nuestras iglesias. ¿Dios lo puede hacer? Por supuesto que sí. ¿Dios sigue obrando? Claro que sí. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Porque Dios nos llamó, porque Dios nos estableció como iglesia y Dios nos va a seguir prosperando como iglesia. Amén. Oramos. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por este hermoso capítulo 2 del libro de los Hechos. La iglesia nació. Y aquí estamos nosotros 2000 años después. La iglesia se formó y aquí estamos siendo parte, Señor, de ese pueblo. La iglesia experimentó momentos difíciles y aquí estamos también, Señor, aguantando tiempos a veces difíciles de tribulación, Señor, pero la iglesia sigue adelante y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Gracias, Señor, por cada familia, gracias por cada persona que estuvo con nosotros esta tarde, Señor, escuchando tu palabra. Que Dios les bendiga a todos y nos guardes, Señor, en todo momento. Gracias por tu palabra y gracias por este tiempo. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que Dios me los bendiga mucho. Gracias a todos. Gracias por estar con nosotros. El domingo nos vemos con el favor de Dios en nuestra reunión de domingo. Y la próxima semana arrancamos con otra parte del libro de Hechos, cómo la iglesia empieza a pasar por momentos difíciles, por momentos de persecución. Dios les bendiga. Hasta la próxima semana. Gracias.